Hola a todos. China es uno de los grandes protagonistas en la exploración de la Luna de los últimos años porque ha mandado diferentes misiones, está trabajando muy intensamente en todo lo que es el estudio del único satélite natural de la Tierra y hace solo unos días anunciaban que para 2030 esperan tener seres humanos en la superficie de la Luna. Es algo que, si se cumplen esos plazos, en principio sucedería después de la misión Artemisa 3, con la que Estados Unidos volverá a enviar seres humanos a la superficie de la Luna, que está previsto para 2025, pero es algo que resulta muy interesante porque ya había muchas pistas y ahora queda todavía más claro que la década de 2030, en cuanto a la exploración de la Luna tripulada, va a ser algo muy interesante, va a ser muy apasionante porque además el marco que se está empezando a describir, que se está empezando a presentar, parece bastante amistoso. De hecho, China ha dicho que en esa base lunar que quiere tener espera contar con la colaboración internacional no solo de países de Europa, incluso países de África, también quiere contar con Estados Unidos. Es algo que sería una gran novedad, pero lógicamente de aquí a 2030 queda mucho tiempo, veremos qué es lo que pasa, pero lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar de qué es lo que ha dicho China que tiene planeado para los próximos años en la exploración de la Luna. Para ponernos en contexto hay que decir que esto procede de Wei Dengwu, que es el director del programa de exploración lunar chino, que hace solo unos días, justo antes del 24 de abril, que es el Día del Espacio de China, es un día en el que en realidad lo único que se hace, lo único que implica es que la Agencia Espacial China presenta sus avances, presenta su trabajo y lo que ha estado haciendo en cuanto a la exploración del espacio, el estudio del espacio. Y en la jornada anterior, o unos días antes, Wei Dengwu anunció que para 2030 China tendrá seres humanos en la superficie de la Luna. Es evidentemente algo que resulta muy ambicioso, que resulta muy interesante, pero que además llega solo un año después de que el gobierno chino aprobase que comience la fase 4 del programa de exploración lunar de China. Y podemos hablar de las tres primeras fases porque no son muy largas, no tienen muchas misiones. De hecho, la fase 1 solo tiene dos misiones, que fueron Chang'e 1 y Chang'e 2. Chang'e 1 se lanzó en 2007, se estrelló de manera intencionada contra la Luna en 2009, era un orbitador, es decir, una nave que simplemente orbita alrededor de, en este caso, la Luna. Y Chang'e 2 se lanzó en 2010, también era un orbitador, estuvo alrededor de la Luna durante la misión principal. La misión principal es simplemente aquella misión para la que se concibe una nave, y la misión extendida, que es en la que se entra después de haber cumplido con la misión principal, se decidió que no sería en torno a la Luna, sino que sería para investigar un asteroide llamado Tutatis. Eso sucedió en 2012 y finalmente en 2014 se perdió el contacto con la nave Chang'e 2. Eso fue la primera fase del programa de exploración lunar chino. La segunda fase estuvo compuesta por tres misiones que fueron Chang'e 3, Kekia 1 y Chang'e 4. Chang'e 3 y Chang'e 4 en realidad son el mismo tipo de misión, un aterrizador y un rover lunar, es decir, un aterrizador es una nave que se posa en la superficie, en este caso de la Luna, pero si fuese en Marte también sería un aterrizador que se posa en Marte, no tiene capacidad de movimiento, de ahí que se le llame aterrizador, mientras que un rover, ya sabemos lo que es, estamos mucho más familiarizados, o al menos diría yo que es así, con ese concepto. Es una nave que tiene una capacidad de movimiento más o menos limitada en la superficie de un objeto celeste que no sea la Tierra. Y en el caso de Chang'e 3, la misión se envió en 2013, sigue en funcionamiento a día de hoy, es decir, ya ha cumplido prácticamente 10 años, mientras que Kekia 1 se envió en mayo de 2018 al punto de Lagrange L2. El punto de Lagrange es un punto, concretamente el punto L2, es un punto a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en dirección a la Luna, es decir, está más allá de la Luna, donde podemos poner una nave, un telescopio, lo que sea. De hecho, ahí está, por ejemplo, el telescopio James Webb, que acompañará a la Tierra en su órbita, es decir, tardará tanto tiempo en completar una órbita alrededor del Sol como la Tierra. A esa distancia hay otros puntos de Lagrange, está el punto de Lagrange L1 que está en la dirección opuesta, está hacia el Sol, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Y desde allí, desde el punto de Lagrange L2, es posible comunicarse con una nave que esté en la cara oculta de la Luna, porque hay que recordar que la Luna tarda tanto en girar sobre sí misma como en orbitar alrededor de la Tierra. A eso se le llama rotación síncrona y es lo que hace que desde la Tierra no podamos ver la cara oculta de la Luna y por tanto no nos podamos comunicar con una nave que enviásemos allí. Así que China envió este satélite de comunicaciones, este relé de comunicaciones Kekia 1 en mayo de 2018 al punto de Lagrange L2 porque Chang'e 4 era un aterrizador y un rover que se posó en la cara oculta de la Luna. De hecho, el rover que lleva es Yutu 2, del que se habló en su momento, porque fue una misión que pasó a la historia por ser la primera que consiguió aterrizar
o realizar un aterrizaje suave, como se dice, en la superficie de la Luna en la cara oculta. Y eso fue la fase 2. La fase 3 no ha tenido tampoco muchas más misiones. Concretamente, la fase 3 solo tuvo 2 misiones. La primera se llevó a cabo en 2014, fue una misión llamada Chang'e 5 T1. Y en realidad era una misión de prueba, era simplemente una prueba de los sistemas de cápsulas y de para encontrarse en el espacio, el rendezvous, como se le llama, que permitiría poder realizar una misión de recogida de muestras de la Luna y traer ese material de vuelta a la Tierra. Esa misión, que fue la segunda de la fase 3, consiguió su objetivo en diciembre de 2020 porque fue la misión Chang'e 5 que trajo algo más de 1,7 kg de material lunar de vuelta a nuestro planeta. De hecho, fue la primera misión que trajo material de la Luna desde la misión Luna 10 de la antigua Unión Soviética y también del programa Apolo, en el que se trajo bastante material a nuestro planeta. Eso fueron las misiones de la fase 3 y por tanto ya hemos visto que la fase 1 tuvo 2 misiones, la fase 2 tuvo 3 misiones, la fase 3 tuvo 2 y ahora llega la fase 4 con la que China ya está planeando lo que va a hacer en los próximos años. La fase 4 va a estar formada por 4 misiones que son Kekiao 2 y Chang'e 6, 7 y 8. Kekiao 2, al igual que Kekiao 1, va a ser un satélite que va a actuar como relé de comunicaciones para poder comunicarse con, concretamente, las naves de las misiones Chang'e 7 y Chang'e 8. Chang'e 6 y Kekiao 2 se lanzarán en 2024, primero se lanzará Kekiao 2, luego Chang'e 6. Chang'e 6, al igual que Chang'e 5, va a ser una misión de recogida de muestras, pero esta vez será de la cara oculta de la Luna y si todo sale bien, si lo consiguen, será la primera vez que se traiga material a la Tierra de la cara oculta de la Luna. Mientras que Chang'e 7 aterrizará en el polo sur del satélite y lo que va a hacer es básicamente buscar señales de presencia de agua en esa región, porque si se encuentra agua, que naturalmente estará congelada, lo que permitirá es que haya un lugar donde poder extraer uno de los recursos más importantes para poder establecer una presencia humana permanente en la Luna. Por eso Chang'e 7 va a ser una misión muy importante. Y no va a estar sola, porque con ella va a estar también Chang'e 8. Chang'e 8 llegará más tarde, de hecho se van a lanzar en 2026 y 2028 respectivamente, y va a trabajar conjuntamente con Chang'e 7 para poder establecer el marco de trabajo, es decir, ayudar a entender cómo poder establecer una estación de investigación en el polo sur de la Luna. Va a permitir entender, por ejemplo, cómo utilizar los recursos disponibles in situ, que es como se llama al uso de aquello que podamos encontrar en el lugar al que nos dirijamos, sea la Luna, sea Marte, porque lógicamente todos aquellos recursos que podamos obtener en el lugar al que viajemos, en este caso la Luna, no tienen que ser transportados desde la Tierra y por tanto es más fácil conseguir establecer, por ejemplo, una base que sea autosuficiente o que sea por lo menos lo más independiente posible de la Tierra. Esto ya de por sí es bastante ambicioso, pero por si no fuese suficiente, a todo esto Wu le añadía que China quiere construir una constelación de satélites en torno a la Luna, satélites de comunicación. Básicamente lo que quieren es permitir que en la Luna sea posible tener servicios de navegación, de comunicación, de análisis a distancia, y que esto es algo que en realidad en la Tierra ya estamos viendo con, por ejemplo, constelaciones como la de Starlink. Son satélites de comunicaciones que permiten que, en el caso de Starlink o de OneWeb, nos podamos conectar a Internet a través de sus servicios desde cualquier lugar del mundo, sin importar que podamos tener algún tipo de conexión terrestre, por ejemplo, fibra óptica o 5G. Y es algo que naturalmente es muy útil en la Tierra. En la Luna ahora mismo seguramente nos suena algo más extraño, pero tiene sentido si pensamos en la posibilidad de tener seres humanos allí de manera permanente o cuasi permanente. Y a esto le añadió también que la estructura básica de esta estación de investigación lunar debería estar completada para 2030, es decir, no será la estación completa, pero al menos lo necesario para comenzar a funcionar en 2030 debería estar completo. Es un plan muy ambicioso y que están abiertos a la participación de científicos y socios internacionales y que dan la bienvenida a colaboraciones con, por ejemplo, Estados Unidos, países europeos y también a países como Brasil, Rusia, India o Sudáfrica, que junto con China forman lo que se conoce como los países BRICS, BRICS, por las iniciales de cada uno de ellos, que es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, en ese orden. Y a todo esto decía que también les gustaría contar con algunos países de África subdesarrollados. Entiendo que por subdesarrollados se refieren a países que, sin ser los más pobres de África, no están en el mismo nivel de avance tecnológico que
China o Brasil y muchos otros países, y que ya han enviado contratos y acuerdos a estos países para poder comenzar a trabajar en esa dirección. Ya digo, de aquí es muy interesante, es muy importante ver qué sucede con Estados Unidos, porque Estados Unidos vetó a China de la Estación Espacial Internacional porque no se fiaba Estados Unidos del hecho de que el programa de exploración espacial de China depende directamente del ejército, del brazo militar del Partido Popular Chino. A ver qué es lo que dice Estados Unidos. Lo lógico, a día de hoy, si tengo que sospechar en voz alta aquí con vosotros, no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo me inclino por pensar que van a rechazarlo. Más que nada porque tiene el programa Artemisa, quieren tener una estación en torno a la Luna, que es la plataforma lunar orbital, quieren tener también una base lunar más adelante, así que no veo por qué Estados Unidos iba a querer colaborar con China, pero claro, de aquí a 2030 queda mucho tiempo y a lo mejor en algún momento cambian de idea. Sería algo, creo, positivo, porque la colaboración en la exploración espacial siempre ha sido algo que hemos visto con, por ejemplo, Rusia y Estados Unidos. China se ha convertido en ese sentido en la oveja negra. Estados Unidos no trabaja con China, Rusia, sin embargo, sí. India también trabaja con China, y estaría bien ver que desaparece esa tirantez, esa rivalidad, si queremos decirlo así, entre Estados Unidos y China. Pero más allá de eso, es interesante ver que tienen claro cuáles son los próximos pasos. Ya ha dicho también, Guirangú lo dijo en ese mismo anuncio, que el establecer esa red de satélites de comunicación en torno a la Luna también será un primer paso hacia la exploración del espacio profundo, es decir, a ir más allá del entorno de la Tierra y la Luna, y por tanto vamos a ver cómo avanza todo, ya no en esta década, sino en la próxima década, porque China está llamada a ser uno de los grandes protagonistas, uno de los grandes rivales, si queremos verlo así, en lo que muchos están llamando la nueva carrera espacial. No es una carrera espacial propiamente dicha en cuanto a que no hay una rivalidad abierta, pero sí es evidente, sí está claro que China está avanzando muy rápido, mucho más rápido de lo que seguramente muchos creían, lo está haciendo con muchos éxitos. Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque China, ya digo, se habla de 2030, Estados Unidos quiere regresar en 2025 con Artemisa 3, pero una vez estos países, más allá de Estados Unidos, empiecen a enviar seres humanos a la Luna también, lógicamente la exploración espacial tripulada parece razonable suponer que va a crecer mucho, que va a expandirse mucho. Como digo, veremos qué es lo que sucede, veremos qué es lo que pasa en los próximos años, pero está claro que China no va a cesar en su empeño de seguir explorando la Luna con misiones cada vez más ambiciosas. Y veremos qué panorama tenemos en 2030, pero ahora mismo pinta muy interesante porque tenemos por un lado a Estados Unidos, tenemos por otro a Rusia, tenemos por otro a China. Rusia y China ya han dicho que quieren colaborar, por ejemplo, en una base lunar, que habrá que ver si podría ser esta estación lunar de investigación. Estados Unidos está trabajando con Europa, Europa ya ha dicho que también podría trabajar con China. En fin, hay muchas cosas que seguir, está siendo algo muy interesante y, lógicamente, a medida que estemos más cerca de 2030, habrá todavía más cosas que comentar. Pero, en cualquier caso, eso es lo que os quería contar en este vídeo, así que lo que me queda es decir, como siempre, que ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, y que ya sabéis que además de aquí en YouTube me tenéis en el podcast, en el blog, en redes sociales, en Twitch, que tenéis las novelas, en fin, todo lo que está siempre en los recordatorios del vídeo. Y que, como digo siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si no estáis descansando, espero que podáis descansar pronto. Que muchas gracias por haber elegido el vídeo para pasar este ratito, espero que haya sido interesante. Muchas gracias por ser parte de la comunidad, por estar ahí semana a semana. Y eso es todo lo que os iba a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.